Al pasar junto al jardinera, el millonario quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. La lluvia caía incesantemente sobre la vasta propiedad de Alejandro García, una mansión imponente y fría que se alzaba solitaria en la cima de una colina. Alejandro, un hombre de mediana edad con rasgos marcados por el dolor y el tiempo, era conocido por su éxito en los negocios, pero también por su distanciamiento del mundo. Vivía una rutina mecánica, casi automática, donde el silencio era su único compañero. Todas las mañanas, Alejandro comenzaba el día temprano, siempre con la misma secuencia de gestos: el café amargo, el periódico doblado meticulosamente y la mirada perdida por las amplias ventanas de la mansión. Sus ojos, sin embargo, no veían los paisajes, sino las sombras del pasado que lo atormentaban. En la estantería al lado de la chimenea, un retrato enmarcado de Valeria, su hija desaparecida, permanecía intacto, cubierto de una fina capa de polvo que el tiempo no borraba. Por las noches, Alejandro se refugiaba en su despacho, un cuarto decorado con muebles de caoba y libros que nunca leía. Era allí, en el silencio absoluto, donde se permitía la vulnerabilidad de recordar. Con las manos temblorosas, sostenía un pequeño collar en forma de luna, el mismo que le dio a Valeria en el último cumpleaños que pasaron juntos. El toque frío del metal traía a la superficie recuerdos vívidos de ese día, cuando ella lo abrazó y prometió que nunca se alejaría de él. Pero esa promesa fue rota de manera cruel y repentina. Alejandro aún se preguntaba, noche tras noche, ¿dónde estaría su hija y qué había pasado con ella? Mientras Alejandro se sumergía en su duelo solitario, la historia se trasladaba a un escenario completamente diferente. Camila, una joven de 18 años, vivía sus últimos días en el orfanato que había sido su hogar desde la infancia. El ambiente allí era sencillo, las paredes desvaídas por el tiempo, pero había una sensación de calidez en las voces de los otros niños y en las risas que resonaban por los pasillos. Camila siempre había sido determinada y resiliente. Sabía que el mundo allá afuera era implacable, pero estaba decidida a crear una nueva vida para sí misma. Con la mirada firme, arreglaba su pequeña maleta, llenándola de pocas prendas y muchas esperanzas. Pero había un objeto que siempre llevaba consigo, un collar en forma de luna, que parecía no encajar en su vida sencilla. Era un misterio que la acompañaba desde que tenía memoria. No sabía de dónde venía el collar, ni cómo había llegado a ella, pero siempre sintió que faltaba algo, una conexión perdida que no lograba comprender. Al caminar por el jardín del orfanato, Camila sostenía el collar en sus manos, sintiendo un vacío inexplicable. Sus dedos deslizaban por las curvas del metal, como si buscaran respuestas que jamás llegaban. A pesar de eso, su espíritu permanecía inquebrantable y se preparaba para enfrentar el futuro, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Esa misma noche, mientras Camila miraba la luna creciente en el cielo, una sensación inquietante la dominó. Era como si algo o alguien estuviera a punto de entrar en su vida, y el collar en sus manos parecía palpitar con una energía extraña, casi viva. Alejandro, por su parte, apagó las luces de la mansión, pero no lograba apagar los recuerdos que lo mantenían despierto. Sabía que, a pesar de todo el tiempo que había pasado, la ausencia de Valeria aún lo consumía. La luna, en su fase creciente, iluminaba tanto la mansión de Alejandro como el orfanato donde Camila se preparaba para partir. Y, aunque estaban separados por kilómetros y realidades distintas, el destino estaba alineando silenciosamente sus caminos, llevándolos hacia un encuentro inevitable que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana comenzaba fría, con una densa niebla envolviendo la inmensa propiedad de los García. Camila, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, caminaba por el largo camino de piedras que llevaba a la mansión. Sus ojos no podían dejar de maravillarse con la grandiosidad de ese lugar. Los árboles imponentes, los parterres perfectamente alineados y la fachada austera de la mansión formaban un escenario que jamás había imaginado estar tan cerca. Era un mundo completamente diferente del orfanato donde creció. Al llegar, fue recibida por Julián, el mayordomo de la casa. Un hombre de expresión severa y postura rígida observó a Camila con una mirada crítica. ¿Eres la nueva jardinera?, preguntó sin rodeos. Camila asintió, sintiendo el peso de la mirada evaluativa de Julián sobre ella. Bueno, aquí no toleramos descuidos. Tu responsabilidad es mantener los jardines impecables y no aceptaré nada menos que la perfección.
Ahora, ve al jardín este y comienza a trabajar de inmediato. Tenemos mucho que hacer antes del otoño». Sin responder, Camila simplemente bajó la cabeza y se dirigió al jardín indicado. Era un espacio vasto, con flores de todos los colores y plantas cuidadosamente podadas. Sabía que el trabajo sería arduo, pero estaba decidida a dar lo mejor de sí. Sin embargo, las críticas de Julián no cesaban. Pasaba por su lado con frecuencia, señalando fallos y exigiendo más esfuerzo. «Estas flores necesitan ser regadas con más cuidado. No puedes simplemente echar agua por encima. O las hojas secas deben retirarse una por una sin prisas, ¿entendido?». A pesar de tener el corazón pesado, Camila trabajaba sin parar. Sus manos pronto estaban cubiertas de tierra y el sol del mediodía comenzaba a castigar su piel. Sin embargo, la determinación de demostrar su valía la mantenía firme. Sabía que este trabajo podría ser la oportunidad que necesitaba para cambiar su vida. Mientras tanto, Alejandro, dentro de la mansión, sentía una inquietud que no lograba explicar. Había pasado la mañana revisando documentos en su despacho, pero su mente estaba lejos, perturbada por recuerdos y sentimientos que intentaba suprimir. Tras tantas noches de insomnio, esa mañana parecía diferente, como si algo nuevo estuviera a punto de suceder. Sin previo aviso, decidió salir y caminar por los jardines, algo que rara vez hacía. Mientras caminaba lentamente por los jardines, observando las flores y plantas que él mismo había descuidado por tanto tiempo, Alejandro de repente se detuvo. Sus ojos se fijaron en una joven arrodillada junto a un parterre, sus manos delicadas tratando las plantas. Había algo en ella que lo hizo dudar, pero entonces su mirada se desvió hacia algo más. El collar en forma de luna que colgaba del cuello de la joven brillaba suavemente a la luz del sol. El mismo collar. Un frío recorrió el cuerpo de Alejandro y sintió el suelo alejarse de debajo de sus pies. Camila, sintiendo una mirada fija sobre ella, levantó los ojos y se encontró con los de Alejandro. No dijo nada, pero una extraña sensación de reconocimiento la invadió, algo que no sabía explicar. Su corazón latía con fuerza y sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Alejandro, por su parte, apenas lograba disimular la confusión que lo dominaba. ¿Cómo ese collar, idéntico al que le dio a Valeria, podía estar con una desconocida? Sin decir una palabra, se dio la vuelta abruptamente y regresó a la mansión, dejando a Camila con una mezcla de sorpresa e inquietud. Ella no tenía idea de lo que significaba ese encuentro, pero sentía que algo había cambiado en ese instante, que sus caminos estaban, de alguna manera, conectados. Dentro de la mansión, Alejandro se encerró en su despacho, con el collar de Valeria en sus manos, mientras recuerdos y preguntas invadían su mente. La imagen de esa joven y su collar, idéntico al de su hija desaparecida, no salía de sus pensamientos. ¿Qué significaba eso? ¿Sería solo una coincidencia? ¿O había algo más profundo y misterioso que aún no comprendía? El destino parecía jugar con él, presentándole un enigma que no podía ignorar. Camila, por su parte, continuó su trabajo en los jardines, pero ahora con la mente distraída. Su vida tranquila comenzaba a entrelazarse con la compleja trama del pasado de Alejandro. Sin darse cuenta, los primeros hilos del destino empezaban a entrelazarse, uniéndolos en una historia que cambiaría para siempre sus vidas. Los días en la mansión García seguían en un ritmo tranquilo, pero Alejandro sentía una inquietud creciente dentro de sí. La imagen de Camila y, sobre todo, el collar en forma de luna que ella llevaba no salían de su mente. La posibilidad de que ella pudiera estar ligada, de alguna manera, a la desaparición de su hija Valeria, lo consumía de una manera que ya no podía ignorar. Discretamente, Alejandro comenzó a investigar la vida de Camila. Utilizó sus contactos y recursos para descubrir más sobre la joven, manteniendo sus intenciones ocultas de todos, incluido Julián, el mayordomo siempre vigilante. Con cada nueva información, su corazón se oprimía más. Camila había crecido en un orfanato, donde llegó siendo muy pequeña, sin ningún recuerdo de su vida anterior. Nadie sabía cómo había llegado allí, solo que fue encontrada sola en un parque, asustada y sin memoria. La conexión entre el pasado de Camila y la desaparición de Valeria comenzaba a formarse de manera inquietante en la mente de Alejandro. Con cada nuevo descubrimiento, recordaba el día más trágico de su vida. Valeria tenía solo 6 años cuando desapareció. Era una tarde de primavera y estaban en el parque como solían hacer siempre que el tiempo lo permitía. Alejandro, por un breve momento,
Se alejó para atender una llamada de trabajo. Cuando regresó, Valeria ya no estaba. Los minutos siguientes fueron un torbellino de desesperación. La buscó por todos lados, gritando su nombre hasta que su voz falló, pero no había rastro de ella. Se llamó a las autoridades. Se organizaron búsquedas, pero Valeria nunca fue encontrada. Lo único que quedó de ese día fue el collar en forma de luna, que él encontró tirado en el suelo, cerca del lugar donde Valeria jugaba. Alejandro se aferró a esa pequeña pieza de metal como si fuera el último vínculo con su hija, esperando un día entender lo que había sucedido. Ahora, al ver a Camila con ese mismo collar, los recuerdos dolorosos volvían con fuerza total. Las similitudes entre Camila y Valeria, aunque sutiles, se volvían cada vez más evidentes para Alejandro. La manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, el leve toque de tristeza en su sonrisa, todo eso alimentaba tanto su angustia como su esperanza. Alejandro pasaba noches en vela, atormentado por pensamientos confusos. ¿Sería posible que Camila fuera Valeria, su hija perdida? ¿O se estaba aferrando a una coincidencia en su desesperación por respuestas? El collar, una pieza tan única, no podría haber aparecido simplemente en el cuello de otra joven. Algo dentro de él le decía que no era una mera coincidencia, pero temía confrontar a Camila directamente. ¿Y si no era Valeria? ¿Y si todo era producto de su imaginación? El miedo a descubrir la verdad, fuera cual fuera, lo paralizaba. Mientras Alejandro luchaba con sus propias emociones, Camila continuaba su rutina en la mansión, ajena al torbellino de sentimientos que causaba en su patrón. Sentía que había algo extraño, una tensión que flotaba en el aire, pero no lograba entender qué estaba pasando. Julián, el mayordomo, parecía aún más severo de lo habitual, observándola con una desconfianza velada, pero no decía nada. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Camila notó que Alejandro la observaba desde la ventana de su despacho. Se sintió incómoda bajo su intensa mirada, pero intentó ignorarlo. Algo en ella, sin embargo, no lograba apartar la sensación de que ese hombre cargaba con una profunda tristeza, un vacío que ella, inexplicablemente, parecía compartir. Esa sensación de familiaridad seguía molestándola, pero no sabía cómo interpretarla. Alejandro, por su parte, continuaba dividido entre el deseo de proteger a la joven y la necesidad de descubrir la verdad. La tensión en su pecho crecía cada día, hasta el punto en que sabía que no podría retrasar más la búsqueda de respuestas. La verdad estaba ahí, al alcance, pero aún no estaba listo para enfrentarla directamente. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando y sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Con cada día que pasaba, Alejandro veía la figura de su hija en Camila con más claridad. La incertidumbre, sin embargo, lo desgarraba por dentro, y sabía que lo que sucediera a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. El destino, siempre implacable, los había puesto frente a frente, pero las piezas del rompecabezas aún no estaban completamente en su lugar. Y mientras Alejandro intentaba juntar los fragmentos de su pasado y presente, el futuro permanecía incierto, cargando consigo tanto promesas de respuestas como de más dolor. Con un suspiro pesado, Alejandro cerró los ojos, intentando prepararse para lo que estaba por venir. En el fondo, sabía que el próximo paso sería decisivo, pero el miedo a perder de nuevo lo paralizaba. Aún así, algo dentro de él, una llama casi extinguida, seguía encendida. El día amaneció gris, reflejando la nube de incertidumbres que se cernía sobre Alejandro. Había pasado la noche en vela, debatiendo consigo mismo si debía confrontar a Camila y buscar las respuestas que tanto lo atormentaban. El collar en forma de luna se había convertido en un símbolo poderoso en su vida, un recordatorio constante de lo que había perdido. Ahora, ese mismo símbolo estaba ahí, en el cuello de una joven que apenas conocía, pero que parecía traer consigo todos los secretos de su pasado. Decidido, Alejandro esperó el momento adecuado. Mientras observaba a Camila trabajando en los jardines, sintió que su corazón se aceleraba. La ansiedad de acercarse y, finalmente, confrontar ese misterio era casi insoportable. Finalmente, a media mañana, se acercó despacio, intentando mantener la voz firme. «Camila, ¿puedo hablar contigo un momento?» Camila levantó la mirada sorprendida, sin saber qué esperar. Desde que había comenzado a trabajar en la mansión, Alejandro rara vez le dirigía la palabra directamente. Algo en su expresión, sin embargo, le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Claro, señor»,
respondió limpiándose las manos sucias de tierra en los pantalones. Alejandro respiró hondo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo he notado que siempre llevas un collar. ¿Puedo verlo de cerca? Camila, dudando, llevó la mano al collar en forma de luna que siempre llevaba consigo. La petición inesperada la dejó desconcertada, pero sintió que no podía negarse. Lentamente, se quitó el collar del cuello y se lo extendió a Alejandro. «Este collar es todo lo que tengo de mi pasado», dijo ella con la voz baja. Alejandro tomó el collar con manos temblorosas. Al sentir el metal frío entre los dedos, recuerdos de Valeria surgieron, cada uno más doloroso que el anterior. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Examinó el objeto con cuidado, notando las mismas marcas y detalles que conocía tan bien. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor era evidente. Camila, aún más nerviosa, respondió con sinceridad. «No lo sé con certeza, señor. Me encontraron sola en un parque cuando era pequeña, sin nada más que este collar. Nunca supe quiénes eran mis padres o de dónde vine. El collar es la única conexión que tengo con mi vida antes de que me llevaran al orfanato». Las palabras de Camila perforaron a Alejandro como un cuchillo. La historia de ella coincidía con la de Valeria de una manera perturbadora. ¿Ese parque podría ser el mismo donde él perdió a su hija? El mundo de Alejandro comenzó a girar, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Nunca supiste nada sobre tu familia? ¿Nunca tuviste algún recuerdo? Camila negó con la cabeza mirando al suelo. «No, señor. Siempre quise saber, pero nunca encontré respuestas. Este collar es todo lo que queda de mi pasado». Alejandro devolvió el collar a Camila. Su mente hervía con las posibilidades. Sentía que estaba a un paso de descubrir la verdad, pero temía lo que podría revelar. «A Camila», dijo él, ahora con una voz más suave, casi paternal. «Necesito que confíes en mí. Puede ser que pueda ayudarte a encontrar respuestas». Camila lo miró, sorprendida y confusa, pero había algo en los ojos de Alejandro que le hizo sentir una extraña sensación de seguridad. «Confío en usted, señor», respondió, aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Alejandro asintió, sintiendo un peso en su pecho. «Gracias. Voy a necesitar que hagas algo por mí, pero te lo explicaré más tarde. Por ahora, sigue haciendo tu trabajo con normalidad». Con un asentimiento silencioso, Camila volvió al trabajo, pero la conversación había dejado una marca profunda en ella. Había algo misterioso e inquietante en la forma en que Alejandro habló sobre el collar, y no podía deshacerse de la sensación de que una parte importante de su vida estaba a punto de ser revelada. Dentro de la mansión, Alejandro se retiró a su despacho, cerrando la puerta detrás de sí. Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. El collar, la historia de Camila, todo apuntaba a una conexión que no podía ignorar más. Con el corazón apretado, Alejandro tomó una decisión. Haría una prueba de ADN para confirmar sus sospechas. La idea de que Camila pudiera ser su hija perdida le traía tanto esperanza como terror. Alejandro sabía que la espera por los resultados sería angustiante, pero no había otra manera. Contactó a un laboratorio de confianza y organizó todo discretamente. La prueba se haría sin que Camila lo supiera, al menos hasta que él estuviera seguro. Mientras esperaba, los días en la mansión transcurrían en un ritmo lento y torturante. Cada vez que Alejandro veía a Camila, la posibilidad de que ella fuera Valeria se hacía más real, y el dolor de no saber la verdad lo consumía por dentro. Con cada mirada que lanzaba a la joven, más veía los rasgos de su hija, y más difícil se hacía mantener la calma. El capítulo termina con Alejandro sentado en su sillón, observando la luna llena a través de la ventana. Con el collar de Valeria en sus manos, cerró los ojos, rezando en silencio para que el destino le diera una segunda oportunidad de reencontrarse con su hija, aunque la verdad pudiera traer más dolor del que jamás había imaginado. Los días que siguieron a la petición de Alejandro estuvieron marcados por una tensión silenciosa que se cernía sobre la mansión. La prueba de ADN había sido enviada al laboratorio y ahora lo único que quedaba era esperar. Sin embargo, la espera trajo consigo un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre Alejandro y Camila. Alejandro, que siempre había sido un hombre reservado, inmerso en sus propios dolores y recuerdos, comenzó a actuar de manera diferente. Era como si la presencia de Camila y la posibilidad de que fuera su hija perdida hubiera despertado algo en él que había estado dormido por años.
Empezó a aparecer más frecuentemente en los jardines donde Camila trabajaba y en lugar de solo observarla a distancia, comenzaba conversaciones, simples al principio, pero que lentamente se profundizaban. «Oh, estas rosas son hermosas», comentó una mañana mientras Camila podaba cuidadosamente un arbusto florecido. «Me recuerdan a los jardines que Valeria adoraba. Mi hija». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de dolor y cariño, una apertura que rara vez se permitía. Camila sonrió, sintiéndose conmovida por la confianza que él depositaba en ella. «Debe haber sido una niña muy especial. Yo lamento mucho su pérdida, señor». Alejandro asintió, la mirada perdida en algún lugar del pasado. Lo era. Valeria tenía una energía, una alegría que iluminaba cualquier lugar. La extraño todos los días. Estas conversaciones se convirtieron en un pequeño ritual entre ellos. Alejandro parecía encontrar consuelo en la presencia de Camila, y ella, a su vez, sentía una conexión inexplicable con él. Había una familiaridad en los gestos y en las palabras de Alejandro que hacía que Camila se sintiera en casa, algo que nunca había experimentado antes. Por más que no lograra entenderlo, Camila se sentía atraída por su presencia, una sensación de pertenencia que era a la vez reconfortante e inquietante. Notó los cambios en el comportamiento de Alejandro, las pequeñas gentilezas, como cuando le ofreció una bebida caliente en una tarde fría o cuando la elogió por el cuidado de los jardines. Estos gestos, por más simples que fueran, contrastaban fuertemente con la frialdad y la distancia por la cual Alejandro era conocido. Mientras esta cercanía se desarrollaba, Julián, el mayordomo, observaba todo con una expresión cada vez más seria. Desde el principio, Julián siempre había sido rígido y meticuloso, pero ahora su postura se había vuelto casi obsesiva. Monitoreaba los movimientos de Alejandro y Camila con una atención incómoda, siempre presente, como una sombra que se cernía sobre ellos. Julián comenzó a imponer tareas adicionales a Camila, como si quisiera mantenerla ocupada y alejada de Alejandro. «Hoy debes limpiar los parterres del lado oeste, y quiero que cuides personalmente del invernadero. Nada puede quedar al azar», le ordenó una mañana, con un tono que apenas disimulaba su creciente inquietud. Camila, aunque sorprendida por el cambio de comportamiento de Julián, obedeció sin cuestionar. Pero no pudo dejar de notar que, cada vez que Alejandro se acercaba, Julián aparecía poco después, como si intentara interrumpir cualquier interacción entre los dos. Con cada día, la actitud del mayordomo se volvía más sospechosa, sus miradas más severas y su voz más dura. Alejandro también notó el comportamiento extraño de Julián, pero no comentó nada. Sin embargo, la desconfianza comenzó a crecer dentro de él. Julián había trabajado en la mansión durante muchos años, desde antes de la desaparición de Valeria. Siempre había sido leal y eficiente, pero había algo en su comportamiento reciente que levantaba preguntas. ¿Estaría Julián escondiendo algo? ¿Algo relacionado con Valeria? Alejandro no podía apartar esa idea, aunque le pareciera absurda. Mientras tanto, la incertidumbre seguía carcomiendo a Alejandro por dentro. La posibilidad de que Camila pudiera ser su hija transformaba cada momento en una montaña rusa emocional. Intentaba no dejarse llevar por las esperanzas, pero cada día al lado de Camila, la duda y la esperanza crecían dentro de él como una llama que no podía apagar. Las noches de Alejandro eran perturbadas por sueños confusos, donde veía a Valeria y a Camila superponiéndose, sus rostros mezclándose hasta que ya no podía distinguirlas. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y pasaba el resto de la madrugada en vela, tratando de calmar su mente. La espera por los resultados de la prueba de ADN se había convertido en una tortura. Mientras tanto, Camila, ajena a la tormenta interna de Alejandro, seguía sintiendo esa extraña sensación de familiaridad y consuelo en su presencia. No entendía por qué, pero estar cerca de él la hacía sentirse menos sola, como si finalmente estuviera encontrando algo que había perdido hace mucho tiempo. La tensión en la mansión seguía aumentando, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro sabía que pronto tendría que enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuera el resultado. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar, manteniendo la cercanía con Camila y tratando de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Y a medida que pasaban los días, la incertidumbre y el miedo a lo que el futuro traería crecían dentro de él.
mientras las intenciones de Julián permanecían envueltas en un velo de misterio que aún no lograba penetrar. El sol apenas había salido cuando Julián, el mayordomo de la mansión García, comenzó su rutina diaria. Su rostro, normalmente calmado y controlado, estaba marcado por profundas ojeras y una expresión de preocupación constante. La presencia de Camila y la creciente cercanía entre ella y Alejandro se habían convertido en una fuente de inquietud para él. Algo en esa joven lo afectaba de una manera que no podía permitir. Julián siempre había sido un hombre de pocas palabras, eficiente en su trabajo y absolutamente leal a la familia García. Sin embargo, ahora se veía ante una situación que lo hacía cuestionar cada paso que daba. El cambio en la actitud de Alejandro, la atención especial que le daba a Camila y ese maldito collar. Todo eso lo hacía sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. Mientras servía el desayuno a Alejandro esa mañana, Julián se dio cuenta de que algo tenía que hacerse. Señor Alejandro», comenzó con una voz cuidadosamente neutra. «He notado que la señorita Camila se ha esforzado mucho en el trabajo. Tal vez debería considerar si el servicio no está siendo demasiado pesado para ella. Puede que necesite más descanso, o incluso otro tipo de ocupación». Alejandro levantó la vista del periódico, observando a Julián con una leve sorpresa. Había una sutil tensión en las palabras del mayordomo, algo que no pasó desapercibido para él. «¿Realmente crees que el trabajo está sobrecargando a Camila, Julián?», preguntó con un tono reflexivo. Julián asintió controlando la inquietud que crecía en su pecho. Es joven y tal vez no esté acostumbrada a tareas tan exigentes. Quizás un tiempo lejos le sería beneficioso. Y también a la casa. Alejandro entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Julián por un momento. No respondió de inmediato, pero esa sugerencia aumentó sus sospechas de que algo más profundo estaba en juego. «Lo pensaré, Julián. Pero por ahora, parece que Camila está manejando bien sus responsabilidades». Julián hizo un breve gesto de asentimiento, pero por dentro estaba hirviendo. La cercanía entre Alejandro y Camila estaba progresando demasiado rápido y sabía que no podía permitir que continuara así. Cada día que ella pasaba en la mansión hacía la situación más peligrosa para él, más cerca de la verdad que tanto se había esforzado por ocultar. A medida que avanzaba el día, la mente de Julián fue asaltada por recuerdos del pasado, memorias que había enterrado profundamente, pero que ahora comenzaban a emerger, amenazando con destruirlo. Flashback, años atrás, en la tarde de la desaparición de Valeria. El sol estaba alto en el cielo cuando Julián vio a Valeria corriendo por el jardín de la mansión. Ella reía, feliz, mientras jugaba entre las flores, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Julián la observaba desde lejos, con una expresión sombría en su rostro. Ese día, había recibido órdenes que lo perseguirían por el resto de su vida. No quería hacer aquello, pero no tenía elección. La lealtad que debía a la familia García había sido puesta a prueba, y sabía que no podía fallar. El plan había sido trazado por aquellos a quienes no podía desobedecer. Valeria debía ser apartada, pero no para siempre. El plan era mantenerla escondida, lejos del alcance de Alejandro, hasta que fuera conveniente devolverla. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Cuando Julián regresó al parque donde había llevado a Valeria, ella ya no estaba. El pánico se apoderó de él, pero sabía que jamás podría confesar la verdad. Decidió entonces encubrir todo, rezando para que Alejandro nunca descubriera su participación en la desaparición de su hija. Durante todos estos años, mantuvo el secreto enterrado, intentando vivir con la culpa que lo carcomía día tras día. Fin del flashback de vuelta al presente. Julián sentía el peso de ese secreto intensificándose. Estaba acorralado. Si Camila era realmente Valeria, como empezaba a sospechar, todo lo que había hecho para proteger la verdad se desmoronaría. Su lealtad a la familia no lo protegería de las consecuencias de sus acciones. Con cada día que Camila permanecía en la mansión, Julián sentía que la verdad se acercaba, implacable. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Tal vez alejarla de la mansión fuera su única oportunidad de mantener el secreto enterrado, pero sabía que eso podría levantar aún más sospechas. El comportamiento cada vez más distante de Alejandro también lo preocupaba. El hombre que conocía había cambiado, y ese cambio estaba directamente ligado a Camila. Alejandro se estaba volviendo más vigilante, más desconfiado.
Julián veía las miradas que Alejandro le dirigía, como si intentara descifrar lo que pasaba por su mente. Con el corazón pesado, Julián decidió confrontar a Camila una vez más, esta vez de manera más directa. Esa tarde, la encontró sola en el invernadero, cuidando de las plantas con su habitual dedicación. «Camila», comenzó él, con un tono suave pero cargado de intenciones ocultas, «he notado que has estado trabajando muy duro. Quizás te vendría bien tomarte unos días libres, alejarte un poco de aquí». Camila miró a Julián, sorprendida por la sugerencia. Había algo en su mirada que la hacía sentir incómoda, una intensidad que no podía explicar. «Te agradezco la preocupación, señor Julián, pero estoy bien. Me gusta lo que hago aquí», respondió con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión que sentía. Julián forzó una sonrisa, pero por dentro la frustración aumentaba. «A veces un poco de distancia es beneficiosa. Piensa en ello, Camila. Tal vez esta mansión no sea el lugar adecuado para ti». Camila frunció el ceño, sintiendo que había algo más detrás de las palabras de Julián. Pero antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y salió rápidamente, dejándola con una sensación de inquietud. Algo estaba mal, pero no lograba entender qué. Mientras caía la noche, Julián sentía que el cerco se cerraba a su alrededor. El secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de ser revelado, y sabía que cuando eso sucediera, no habría forma de escapar de las consecuencias. La verdad, con toda su fuerza destructiva, estaba a punto de emerger, y él se veía cada vez más impotente para detenerla. El amanecer trajo una atmósfera de tensión silenciosa a la mansión García. La angustiosa espera por el resultado de la prueba de ADN llegaba a su fin. Alejandro había pasado la noche agitado, caminando de un lado a otro en su despacho, con las manos apretadas en puños temblorosos. Las dudas y los miedos que lo atormentaban estaban a punto de ser respondidos, pero temía tanto la verdad como la mentira. Sabía que, al abrir ese sobre, su vida cambiaría para siempre, de una forma u otra. Cuando sonó el timbre, anunciando la llegada del mensajero con el sobre, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mayordomo, Julián, que lo observaba desde lejos, mantenía una expresión neutra, pero por dentro sentía una mezcla de miedo y alivio. El momento que tanto temía estaba finalmente ante él, y todo lo que podía hacer era observar impotente. Alejandro recibió el sobre con manos temblorosas, sus dedos vacilantes al rasgar el borde. Su respiración estaba contenida, el corazón martilleando en su pecho. El papel dentro del sobre parecía pesar 1 tonelada, cargado con el destino de todos en la mansión. Con un último suspiro profundo, deslizó el papel hacia afuera y leyó las primeras líneas. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras absorbía la verdad. Camila es Valeria, la joven que había observado con tanto cuidado, a quien se había apegado de manera inesperada, era su hija perdida, a quien había buscado durante tantos años. El impacto lo golpeó como una ola devastadora. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Lágrimas recorrieron su rostro y no pudo contener un sollozo de puro dolor y alivio. El tiempo parecía haberse detenido mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Valeria», susurró para sí mismo con la voz quebrada por el llanto. Todo este tiempo, la mezcla de emociones que lo invadió era casi insoportable. Sentía un amor abrumador, una alegría aplastante por haber encontrado a su hija, pero también una profunda desesperación por el tiempo perdido, por los años de sufrimiento que ambos habían vivido separados. La culpa lo carcomía. ¿Cómo no había reconocido a su propia hija antes? ¿Cómo había pasado desapercibida en su vida durante tanto tiempo? Alejandro cayó en su silla, con los ojos fijos en el documento frente a él, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Recordó cada momento desde la llegada de Camila, cada interacción, cada sonrisa, y ahora veía los ecos de Valeria en cada uno de esos momentos. Ella había estado allí todo el tiempo, y él no la había visto. El dolor de la pérdida de todos esos años se mezclaba con el alivio de finalmente haberla encontrado, creando un torbellino emocional dentro de él. Mientras Alejandro estaba perdido en su propio dolor, Camila continuaba con su rutina diaria, ajena al terremoto emocional que estaba ocurriendo dentro de la mansión. Se dio cuenta de que algo estaba diferente, de que el ambiente estaba cargado de una tensión que no podía explicar,
pero no lograba identificar la causa. Julián, que observaba todo desde lejos, sentía que su mundo se desmoronaba. Sabía que Alejandro había descubierto la verdad, y ahora lo único que quedaba era esperar el momento en que la verdad saliera a la luz de manera devastadora. Estaba en una encrucijada, donde cualquier paso podría ser fatal para el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Alejandro, aún luchando por controlar sus emociones, sabía que necesitaba contarle la verdad a Camila, a Valeria. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría mirarla a los ojos y explicarle por qué fue arrancada de su vida? ¿Cómo explicar todos los años de sufrimiento, el vacío que ambos habían llevado? No sabía por dónde empezar. Por un momento, Alejandro pensó en correr hacia Camila y abrazarla, decirle que finalmente la había encontrado, que era su hija y que nunca más estarían separados. Pero algo lo contuvo. Sabía que no podía simplemente lanzarle esa revelación. Camila o Valeria no sabía nada. Había vivido su vida sin memoria del pasado. Y él necesitaba encontrar una manera de traer esa verdad de forma que ella pudiera entenderla y aceptarla. Alejandro decidió con el corazón apretado que iba a esperar. Necesitaba tiempo para procesar la verdad, para entender cómo podría traer de vuelta a Valeria sin causar más dolor. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, el momento adecuado. El día pasó lentamente, con Alejandro evitando a Camila, pero sin poder apartar los ojos de ella cada vez que estaban en el mismo lugar. Cada vez que la veía, su corazón se llenaba de un amor inmenso, pero también de una tristeza profunda. Estaba frente a su hija, y aún así no podía simplemente abrazarla y decirle todo. Mientras caía la noche, Alejandro, aún intentando procesarlo todo, caminó hacia el jardín donde a Valeria le gustaba jugar cuando era niña. Se sentó en un banco de piedra, el mismo donde solía observarla correr entre las flores. «Valeria», murmuró mirando a las estrellas, sintiendo el peso de toda una vida que había perdido con ella. Sabía que pronto tendría que contar la verdad, pero por ahora solo necesitaba un momento más para aceptar lo que había descubierto, para prepararse para la difícil conversación que estaba por venir. La luna brillaba en el cielo, la misma luna que estaba representada en el collar que Camila todavía llevaba en el cuello. El vínculo silencioso entre padre e hija, ahora finalmente reunidos. Y así, Alejandro continuó sentado allí, bajo la suave luz de la luna, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar lo que venía, sabiendo que la verdad, una vez revelada, cambiaría sus vidas para siempre. El sol se levantaba tímidamente detrás de las colinas, bañando la mansión García con una luz suave y dorada. Alejandro había pasado la noche entera despierto, con los pensamientos girando incesantemente en su mente. La prueba de ADN, ahora guardada en su escritorio, había confirmado lo que su corazón ya sospechaba. Camila era, de hecho, Valeria, su hija desaparecida. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Era hora de decir la verdad. A lo largo de la mañana, Alejandro se mantuvo alejado de todos, esperando el momento adecuado. La decisión de revelar la verdad pesaba sobre sus hombros y aún no estaba seguro de cómo reaccionaría Camila. Ella había vivido toda su vida creyendo que no tenía familia, que era solo una huérfana sin pasado. Ahora, él estaba a punto de cambiarlo todo. Poco después del almuerzo, Alejandro encontró a Camila sola en el jardín, el mismo donde había descubierto su ausencia tantos años atrás. Ella estaba agachada, cuidando un pequeño parterre de margaritas, sus manos hábiles acomodando los pétalos con cuidado. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Camila levantó la mirada al escuchar sus pasos, y una suave sonrisa apareció en sus labios. «Señor Alejandro», comenzó ella, sin darse cuenta de la gravedad del momento, «las margaritas están floreciendo de una manera hermosa. Creo que van a darle mucha vida al jardín». Alejandro intentó sonreír, pero su expresión era sombría. «Camila», dijo él, con la voz un poco temblorosa, «necesitamos hablar. Hay algo que necesitas saber». Camila frunció el ceño, sintiendo el tono serio en sus palabras. Se levantó despacio, limpiando la tierra de sus manos y lo miró con preocupación. «¿Qué pasa, señor? ¿Está todo bien?» Alejandro le hizo un gesto para que lo acompañara a un banco de piedra bajo un gran árbol. Se sentaron uno al lado del otro, el viento suave pasando entre las hojas sobre ellos. Alejandro miró al cielo por un momento, buscando fuerzas para empezar. Cuando finalmente se volvió hacia Camila, vio en sus ojos una preocupación sincera,
pero también una confianza que temía romper. «Camila», comenzó con la voz quebrada por la emoción, «lo que voy a decirte ahora puede cambiar todo lo que sabes sobre ti misma y sobre tu pasado. Yo descubrí algo que tiene que ver con el collar que llevas y con la razón por la cual te encontraron sola, sin memoria». Camila se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en par en una mezcla de confusión y aprensión. Instintivamente llevó la mano al collar en forma de luna, ese objeto que siempre había sido un misterio en su vida. «¿Qué quiere decir, señor? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida en el orfanato?» Alejandro respiró hondo, sintiendo que las palabras luchaban por salir. «Camila, que hace muchos años mi hija desapareció. Valeria. Tenía 6 años y desapareció de repente, mientras estábamos en un parque. La busqué por todos los medios posibles, pero nunca la encontré. Hasta que llegaste aquí, a la mansión. Yo no estaba seguro, pero había algo en ti, en tu manera de ser, que me recordaba a Valeria. Y entonces vi el collar». Camila lo miró aturdida. El mundo parecía girar a su alrededor. Las palabras de Alejandro se infiltraban lentamente en su mente, pero sin hacer sentido. «Señor, ¿qué está tratando de decirme?» Su voz era apenas un susurro, una mezcla de miedo e incredulidad. Alejandro tomó las manos de Camila entre las suyas, sosteniéndolas con firmeza. «Ay, Camila, hice una prueba de ADN. ¿Y el resultado?» «El resultado mostró que no eres quien piensas que eres. Eres Valeria, mi hija perdida». El silencio que siguió fue aplastante. Camila se quedó paralizada, el shock evidente en su rostro. Las palabras resonaban en su mente, pero no lograba comprenderlas. ¿Valeria, hija de Alejandro? No podía ser, no era posible. Había crecido creyendo que no tenía familia, que era una huérfana sin pasado. Y ahora, de repente, todo eso estaba siendo arrancado de ella, reemplazado por una verdad que parecía imposible de aceptar. «No», susurró retirando sus manos de las de Alejandro. «Y no puede ser, debe haber algún error. Yo siempre he sido Camila, siempre he estado sola. ¿Cómo puede estar seguro?» Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho al ver la confusión y el dolor en los ojos de Camila. «Sé que es difícil de creer, pero estoy seguro, Valeria. La prueba no miente. Y aquí, en mi corazón, lo sabía. Desde que te vi, algo en mí te reconoció». Camila sacudió la cabeza hasta las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «¿Pero por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué no recuerdo nada de ti, de mi madre?» Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. «No sé por qué no recuerdas, Valeria. Tal vez el trauma, tal vez algo más. Pero lo importante es que estás aquí ahora, y no voy a perderte de nuevo». Camila se levantó abruptamente, respirando con dificultad. El collar en su mano ahora parecía más pesado, como si todo el significado que había buscado en él durante años hubiera cambiado en un instante. «Esto es demasiado. No sé qué pensar, qué sentir. ¿Todo lo que creí saber, todo fue una mentira?» Alejandro también se levantó, intentando acercarse a ella, pero Camila dio un paso atrás, levantando una mano para detenerlo. «Valeria, sé que es difícil, pero no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí. Soy tu padre, y te amo más que a nada en este mundo». Camila, sin embargo, estaba atrapada en su propio torbellino de emociones. La verdad que le había sido revelada la había sacudido profundamente, y sentía que el suelo bajo sus pies se desintegraba. Sin saber cómo procesar todo aquello, miró a Alejandro una última vez, con los ojos llenos de lágrimas, antes de darse la vuelta y correr hacia dentro de la mansión. Alejandro se quedó allí, su corazón roto al ver el dolor y la confusión de su hija. Sabía que revelar la verdad no sería fácil, pero ver a Camila, su Valeria, tan devastada, era casi más de lo que podía soportar. Las lágrimas rodaban por su rostro, mientras luchaba contra el impulso de correr tras ella, de sostenerla y no dejarla ir nunca más. Pero sabía que necesitaba darle espacio. Camila, Valeria, necesitaba tiempo para procesar la verdad, para entender quién era realmente. Alejandro miró al cielo, la luz del sol filtrándose entre las hojas del árbol sobre él, y sintió una mezcla de dolor y esperanza. Finalmente había encontrado a su hija, pero el camino para reconstruir lo que se había perdido sería largo y doloroso. Dentro de la mansión, Camila se encerró en su habitación, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se miró en el espejo,
viendo su propio reflejo, pero sin reconocer a la persona que veía. El collar colgaba de su mano, ahora un símbolo de una vida que nunca supo que tenía. La verdad estaba ante ella, pero aceptarla era una batalla que no sabía si podría ganar. La mansión García parecía envuelta en una atmósfera diferente en los días que siguieron a la revelación. Las paredes silenciosas eran testigos de un torbellino de emociones, mientras Alejandro y Camila, o mejor dicho, Valeria, intentaban encontrar un camino hacia el reencuentro. El choque inicial aún estaba presente, pero poco a poco, un hilo de esperanza comenzó a tejerse entre ellos. Alejandro, con el corazón lleno de emociones conflictivas, le daba a Valeria el espacio que necesitaba, pero nunca estaba lejos. Sabía que el proceso de aceptación sería lento, que ambos necesitaban tiempo para asimilar todo. Aún así, estaba decidido a recuperar el tiempo perdido, a reconstruir el vínculo que había sido roto de manera tan brutal. Valeria, por su parte, seguía profundamente afectada. El descubrimiento de su verdadera identidad la había dejado desorientada y pasó días recluida, tratando de procesar la avalancha de información y sentimientos. El collar que siempre había usado, ante su misterio, ahora era un ancla para un pasado que no lograba recordar del todo. La revelación de que Alejandro era su padre sacudió cada parte de su ser, y sentía como si estuviera redescubriendo quién era en realidad. Finalmente, después de varios días de silencio, Valeria tomó la decisión de encontrarse con Alejandro. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad y que, para seguir adelante, necesitaría enfrentar la situación. Cuando bajó las escaleras y lo encontró sentado en su despacho, su corazón se aceleró, pero sabía que ese momento era necesario. Alejandro se levantó inmediatamente al verla entrar, sus ojos reflejando tanto alegría como cautela. No sabía qué esperar, pero estaba listo para aceptar lo que fuera. «Valeria», dijo suavemente, usando el nombre que ahora se había vuelto tan preciado para él. «¿Quieres hablar?» Valeria asintió lentamente, todavía un poco vacilante. «Sí, papá», respondió probando la palabra en su boca como si fuera extraña, pero también reconfortante. «Creo que necesitamos entender todo esto juntos». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar la palabra papá después de tantos años. Con un gesto suave, indicó una silla a su lado. «Vamos a sentarnos. Tenemos tanto de qué hablar, tanto que recuperar». El inicio de la conversación fue cauteloso, casi tímido. Valeria hizo preguntas sobre su pasado, sobre quién era antes de desaparecer. Alejandro, con la voz quebrada por la emoción, le contó sobre los primeros años de su vida, los recuerdos que guardaba como tesoros. «Tú siempre fuiste tan llena de vida», dijo él, con una sonrisa melancólica en el rostro. «Valeria, iluminabas todos los lugares a los que ibas. Yo traté de mantener esos recuerdos vivos todos estos años, pero era tan difícil sin ti aquí». Valeria escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle. Había un consuelo en escuchar sobre su pasado, pero también un dolor agudo por la laguna en su memoria. «Quisiera poder recordar, papá. Quisiera poder revivir esos recuerdos contigo, pero todo está tan borroso». Alejandro tomó su mano, apretándola con cariño. «Sé que no será fácil, pero estoy aquí y siempre estaré. Podemos crear nuevos recuerdos, Valeria. Vamos a reconstruir lo que hemos perdido». A partir de ese momento, padre e hija comenzaron un lento proceso de sanación. Pasaban horas juntos, caminando por los jardines que alguna vez fueron el patio de juegos de Valeria y que ahora servían como escenario para sus conversaciones. Alejandro hablaba del pasado y Valeria comenzaba a compartir sus experiencias en el orfanato, sobre cómo siempre había sentido que algo le faltaba, pero nunca supo qué era. A medida que pasaban los días, los lazos entre ellos comenzaron a fortalecerse. Valeria empezó a referirse a Alejandro como papá con más naturalidad y él, a su vez, la llamaba Valeria siempre que podía, como si estuviera reafirmando la identidad que finalmente había recuperado. Reían, lloraban y poco a poco comenzaban a crear nuevos recuerdos que, esperaban, ayudarían a sanar las heridas del pasado. Sin embargo, a pesar de este progreso, la sombra de Julián seguía cerniéndose sobre ellos. El mayordomo, que siempre había sido una presencia constante y discreta, ahora estaba más tenso y ansioso que nunca. Observaba desde lejos con el rostro cada vez más marcado por la preocupación. Cada vez que veía a Alejandro y Valeria juntos, una sensación de pavor se apoderaba de él.
El secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de ser descubierto, y sabía que sus acciones del pasado podían arruinarlo todo. Julián trataba de mantener la compostura, pero el miedo estaba siempre presente. Sabía que Alejandro y Valeria, ahora unidos de nuevo, podrían empezar a hacer preguntas para las que no estaba preparado. ¿Qué sucedería cuando la verdad sobre lo que realmente pasó el día que Valeria desapareció saliera a la luz? Sabía que no podría escapar para siempre. Mientras Alejandro y Valeria seguían reconstruyendo su relación, una tormenta silenciosa se formaba a su alrededor. La verdad estaba cada vez más cerca de ser revelada, y el impacto de ello podría ser devastador para todos en la mansión. Pero por ahora, padre e hija encontraban consuelo el uno en el otro, tratando de llenar los vacíos del pasado con nuevas historias y esperanzas para el futuro. Sin embargo, ambos sabían, en algún rincón de sus corazones, que el camino estaba lejos de terminar y que el reencuentro, aunque dulce, traía consigo los desafíos de lo que aún estaba por venir. La mansión García estaba envuelta en una tensión palpable, como una cuerda estirada al límite. Aunque Alejandro y Valeria finalmente estaban comenzando a reconectarse, una sombra oscura se cernía sobre ellos: Julián. El mayordomo, que siempre había sido una figura de confianza y lealtad, ahora sentía que el cerco se cerraba a su alrededor. Sabía que, si no actuaba rápido, la verdad que tanto se había esforzado por ocultar sería revelada. Julián había pasado noches en vela, perturbado por recuerdos que preferiría olvidar. Cada vez que veía a Alejandro y Valeria juntos, su miedo aumentaba, y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Sintiendo que estaba acorralado, Julián decidió que necesitaba tomar medidas drásticas para proteger el oscuro secreto que guardaba. Flashback, años atrás, en el día de la desaparición de Valeria. Julián era un hombre más joven, ambicioso y profundamente leal a la familia García, pero también llevaba dentro de sí un resentimiento creciente. Había dedicado su vida a servir a la familia, pero nunca se sintió verdaderamente apreciado. Cuando la madre de Valeria, Dolores Guén, falleció repentinamente, Alejandro se sumergió en su dolor y en la crianza de Valeria, dejando a Julián aún más al margen. Fue durante ese periodo que Julián comenzó a alimentar un sentimiento de envidia y amargura, creyendo que su lealtad no era debidamente reconocida. Y entonces surgió la oportunidad. Un grupo de hombres poderosos, vinculados a los negocios turbios que Alejandro, en su ingenuidad, había rechazado, se acercó a Julián. Le propusieron un plan: secuestrar a Valeria, con la intención de devolverla más tarde, solo para forzar a Alejandro a unirse a ellos. A cambio, Julián recibiría una recompensa significativa y, lo más importante, una posición de poder que siempre había deseado. Inicialmente, Julián dudó, pero finalmente cedió a la tentación. En el fondo, creía que, aunque arriesgado, podría mantener a Valeria a salvo y asegurarse de que todo terminara bien. Pero cuando ocurrió el secuestro, algo salió mal. Los hombres con los que Julián estaba involucrado decidieron que Valeria era un riesgo demasiado grande para devolverla tan pronto. Exigieron que se mantuviera escondida hasta que Alejandro cediera a sus demandas. Julián, aterrorizado, sabía que no podía revelar la verdad a Alejandro. Intentó argumentar, pero fue amenazado. Su única opción fue fingir que nada había sucedido, tragándose la culpa que lo consumía cada día. Cuando finalmente descubrió que Valeria había sido abandonada en un parque y posteriormente llevada a un orfanato, ya era demasiado tarde para corregir sus errores. Decidió mantener el silencio, con la esperanza de que Alejandro nunca lo descubriera. Fin del flashback ahora. Con Valeria de vuelta en la mansión, Julián sentía que el pasado estaba a punto de derrumbarse sobre él. Sabía que Alejandro podría empezar a hacer preguntas, que la verdad estaba cada vez más cerca de salir a la superficie. Decidido a proteger su secreto, Julián comenzó a manipular la situación de manera más agresiva. Comenzó a plantar semillas de duda en Valeria, insinuando que tal vez su vida era mejor antes de descubrir la verdad. A veces, ciertas verdades son más difíciles de llevar que la ignorancia, dijo en una conversación casual, mientras ella se preparaba para dormir. Tal vez el pasado debería quedarse donde está. Valeria, aún luchando con la nueva realidad de su identidad, comenzó a preguntarse si descubrir la verdad realmente había sido lo mejor. Julián, al percibir su vulnerabilidad, trataba de reforzar esas dudas alejándola de Alejandro, pero de manera sutil, para no levantar sospechas. Mientras tanto,
Alejandro, aunque centrado en su reconciliación con Valeria, no pudo evitar notar los cambios en el comportamiento de Julián. El mayordomo, que siempre había sido firme y controlado, ahora parecía nervioso. Su compostura empezaba a resquebrajarse. Alejandro comenzó a observar pequeñas inconsistencias en las acciones de Julián, comentarios que no tenían sentido, miradas furtivas y un nerviosismo que no cuadraba con la situación. Una noche, Alejandro decidió revisar el pasado. Recordó cómo Julián estuvo presente el día de la desaparición de Valeria, cómo el mayordomo parecía ansioso y preocupado, pero rápidamente se recompuso. En ese momento, Alejandro estaba tan devastado por la pérdida que no cuestionó el comportamiento de Julián, pero ahora, con la mente más clara, comenzó a preguntarse si había algo que había pasado por alto. Alejandro también notó que Julián siempre estaba cerca cuando él y Valeria hablaban, como si estuviera monitoreando sus interacciones. La desconfianza comenzó a crecer en Alejandro y decidió que necesitaba descubrir qué estaba ocultando Julián. Empezó a hacer preguntas discretas a los empleados de la mansión, tratando de entender si alguien más había notado algo extraño. Sus investigaciones, aunque aún superficiales, comenzaron a levantar más dudas sobre la lealtad de Julián. Alejandro no quería creer que el hombre que había servido a su familia durante tantos años pudiera estar involucrado en algo tan terrible, pero las evidencias comenzaban a acumularse. Julián, por su parte, se dio cuenta de que Alejandro estaba comenzando a sospechar. Sabía que tenía que actuar rápidamente para evitar que se revelara su secreto. En un último intento desesperado, Julián comenzó a pensar en maneras de alejar a Valeria nuevamente, o incluso crear una situación en la que la verdad nunca saliera a la luz. El ambiente en la mansión estaba cada vez más cargado, con Alejandro intentando descubrir la verdad, Valeria luchando con sus emociones y Julián intentando desesperadamente mantener su secreto enterrado. La tensión era palpable, y todos en la casa sentían que algo estaba a punto de suceder. La verdad, que Julián había intentado ocultar durante tantos años, estaba finalmente a punto de ser revelada. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. La mañana que siguió estaba cargada de una tensión casi sofocante. Alejandro, después de días de sospechas e inquietudes, finalmente sintió que estaba cerca de descubrir la verdad sobre Julián. La sospecha que germinaba en su pecho se estaba volviendo imposible de ignorar. Cada movimiento del mayordomo, cada mirada furtiva y cada palabra vacilante ahora parecían evidencias claras de algo mucho más oscuro. Alejandro ya no pudo contener las dudas que lo atormentaban. Necesitaba respuestas. No había manera de posponer más el enfrentamiento que era necesario. Decidido, Alejandro esperó a que la casa estuviera en silencio, que Valeria estuviera lejos, ocupada en los jardines, para poder confrontar a Julián sin interrupciones. En el despacho, donde estaban guardados tantos recuerdos dolorosos, Alejandro llamó a Julián. El mayordomo entró, intentando mantener la compostura, pero había una tensión visible en sus hombros, como si supiera que ese momento estaba a punto de llegar. «Julián», comenzó Alejandro, su voz fría y controlada. «Tenemos algo serio de qué hablar. Siéntate». Julián obedeció, pero su mente estaba a mil. Sabía que el momento de revelar la verdad había llegado, pero aún intentaba encontrar una manera de salir de esa situación. Sin embargo, al enfrentar la mirada penetrante de Alejandro, se dio cuenta de que no había escapatoria. Alejandro miró al hombre frente a él, a quien durante tanto tiempo había creído leal y de confianza. Las palabras estaban en la punta de su lengua, y las soltó con una rabia contenida. «Sé que me estás ocultando algo, Julián, algo muy importante. Quiero que me digas la verdad. Ahora». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar todo el ambiente. Julián evitó la mirada de Alejandro, pero la presión creciente lo obligó finalmente a hablar. «Señor, yo no sé de qué está hablando». Alejandro no se dejó engañar por el débil intento de negación. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Julián. «¡Deja de mentirme! Sé que estás involucrado en la desaparición de Valeria. Sé que siempre supiste dónde estaba». Esas palabras golpearon a Julián como un puñetazo en el estómago. Ya no había manera de negar ni siquiera para sí mismo. Sintió el sudor recorrer su nuca mientras intentaba encontrar una salida, pero sabía que estaba acorralado. Decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones, Julián dejó escapar un suspiro pesado,
finalmente rindiéndose a sus mentiras. «Es verdad», comenzó él, con la voz cargada de culpa y vergüenza. «Sabía que Camila era Valeria, siempre lo supe, y sí, estuve involucrado en su secuestro». Las palabras de Julián resonaron en el despacho, y Alejandro sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. El shock, la ira, la traición, todo se mezclaba dentro de él, creando una tormenta de emociones que apenas podía controlar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Su voz estaba cargada de un dolor profundo. «Me robaste a mi hija». «¿Por qué?» Julián bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la furia en los ojos de Alejandro. «Yo estaba resentido, señor. Sentía que mi lealtad nunca fue realmente reconocida, que mis años de servicio no significaban nada para usted. Cuando esos hombres se me acercaron, me ofrecieron una oportunidad. Pensé que podría conseguir algo más para mí, algo que me daría el respeto que siempre había deseado». Alejandro dio un paso atrás, con la ira ardiendo dentro de él como fuego. «¿Así que me traicionaste? ¿Traicionaste a Valeria? ¿Por ambición? ¿Por dinero? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Julián finalmente miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Nunca quise lastimar a Valeria. Pensé que todo se resolvería rápidamente, que la devolverían, pero las cosas se salieron de control. Cuando me di cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. La dejaron sola en un parque y yo no sabía cómo arreglar las cosas. Tuve que callar. Tenía miedo de ser castigado, miedo de lo que haría si descubría la verdad». Alejandro temblaba de rabia y tristeza. «Destruiste nuestras vidas. Me hiciste creer que mi hija estaba perdida para siempre. La dejaste crecer sin saber quién era, sin la familia que debería haber tenido. ¿Cómo puedes justificarlo?» Julián negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo sé que no hay justificación. Sé que lo que hice es imperdonable, pero yo solo quería redimirme de alguna manera. Cuando vi a Camila por primera vez, supe que era Valeria. Quise protegerla, pero el miedo a confesar la verdad me impidió hacer lo correcto». En ese momento, Valeria entró en el despacho, atraída por los gritos que resonaban por la casa. Al ver a su padre y a Julián en un enfrentamiento tan intenso, supo de inmediato que algo estaba muy mal. «¿Qué está pasando?». Alejandro se volvió hacia Valeria, su rostro una mezcla de ira y dolor. Quería protegerla de la verdad, pero sabía que ya no podía ocultar nada. «Valeria, Julián estuvo involucrado en tu secuestro. Él siempre supo quién eras y él ayudó a separarte de mí». Valeria quedó paralizada, el shock la golpeó como una avalancha. Miró a Julián, el hombre que siempre había visto como una figura distante pero confiable, y sintió una oleada de repulsión. «¿Tú lo sabías?». Su voz era débil, casi un susurro. «¿Lo supiste todo este tiempo?». Julián no podía mirarla. «Sí, lo supe, y estoy profundamente arrepentido, Valeria. Intenté protegerte, pero fallé. Sé que no hay excusas, pero nunca quise que las cosas terminaran así». Valeria sintió una ira avasalladora crecer dentro de ella, un dolor que parecía desgarrar su pecho. «Destruiste mi vida», dijo, su voz ahora firme pero cargada de emoción. «Me quitaste todo. No puedo perdonarte, Julián. No después de todo esto». Alejandro, viendo el dolor en su hija, sintió una fría ira apoderarse de él. Quería justicia, quería venganza, pero también sabía que nada devolvería los años perdidos. Con voz baja y controlada se volvió hacia Julián. «Pagarás por lo que hiciste. No importa lo que pase, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones». Julián, derrotado y consumido por la culpa, sabía que el final estaba cerca. No intentó defenderse, no intentó justificar nada más. Simplemente bajó la cabeza, aceptando lo que estaba por venir. Valeria salió del despacho, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Había descubierto la verdad, pero el dolor que esto trajo era casi insoportable. Alejandro la siguió, pero sabía que su hija necesitaría tiempo para procesar todo. Mientras ambos enfrentaban la devastación de la verdad revelada, Julián permaneció solo en el despacho, consciente de que sus acciones finalmente habían salido a la luz. Sabía que lo que viniera sería justo, pero eso no disminuía el miedo a lo que estaba por suceder. La verdad había sido revelada, pero las cicatrices que dejó eran profundas y tal vez nunca sanarían por completo.
Padre e hija estaban juntos de nuevo, pero el peso del pasado aún pendía sobre ellos y el futuro permanecía incierto y lleno de desafíos. El amanecer trajo un clima pesado a la mansión García, como si la propia naturaleza supiera que aquel sería un día de justicia. La verdad, finalmente expuesta, había dejado a todos en estado de shock. Alejandro y Valeria pasaron la noche en vela, tratando de procesar la devastadora revelación de que Julián, el hombre en quien tanto confiaban, era el responsable del sufrimiento que los separó durante tantos años. Julián, sintiendo que el cerco se cerraba, sabía que su única opción era escapar antes de que fuera demasiado tarde. El pánico se apoderó de él, y el miedo a las consecuencias de sus acciones lo llevó a tomar una decisión desesperada. Con la casa aún dormida, comenzó a empacar sus pocas pertenencias, intentando huir antes de que Alejandro tomara alguna acción. Mientras el sol se alzaba, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, Julián se escabulló por los pasillos de la mansión, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Evitaba hacer cualquier ruido, moviéndose como una sombra, decidido a escapar de la justicia que sabía que estaba cerca. Sin embargo, Alejandro, siempre vigilante, ya había tomado sus propias precauciones. Había llamado a la policía la noche anterior, decidido a asegurarse de que Julián pagara por sus crímenes. Cuando Julián alcanzó la puerta trasera, el sonido de sirenas a lo lejos comenzó a resonar, acercándose rápidamente. El miedo se transformó en desesperación y trató de apresurar el paso, pero al abrir la puerta, fue recibido por una visión que hizo que su sangre se helara. Policías ya lo estaban esperando afuera, con sus armas apuntadas, listos para arrestarlo. «Julián Vargas», dijo el oficial principal con voz firme y autoritaria, «estás arrestado por el secuestro de Valeria García y otros crímenes asociados. Tienes derecho a permanecer en silencio». Julián, sin salida, levantó las manos en señal de rendición, sintiendo el peso de las esposas en sus muñecas como una sentencia final. Sabía que ya no había manera de escapar de las consecuencias de sus actos. Mientras lo conducían fuera de la propiedad, la mirada vacía de Julián se cruzó brevemente con la de Alejandro, que estaba parado en la puerta de la mansión, observando cómo se desarrollaba la justicia. Valeria, que también observaba la escena desde lejos, sintió una mezcla de emociones al ver cómo el hombre responsable de su dolor era llevado lejos. Había una sensación de justicia, sí, pero también una profunda tristeza por lo que se había perdido, por lo que nunca podría recuperarse. Sabía que, a pesar de todo, el camino hacia la sanación aún sería largo. Después de que la policía se fue, Alejandro y Valeria volvieron a la mansión, donde el silencio ahora parecía más pesado que nunca. Se sentaron juntos en la sala de estar, donde tantas memorias dolorosas habían sido compartidas, pero donde también había espacio para la esperanza y el renacimiento. Alejandro miró a Valeria, los ojos llenos de amor y arrepentimiento. «Hija mía», comenzó él, con la voz entrecortada, «sé que nada de lo que diga o haga puede devolvernos el tiempo que perdimos, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, ahora y siempre. Vamos a reconstruir nuestras vidas juntos». Valeria asintió, tomando la mano de su padre con firmeza. «Yo también quiero eso, papá. Lo que sucedió fue horrible, pero no podemos dejar que el pasado defina nuestro futuro. Tenemos que seguir adelante, encontrar la felicidad que nos fue negada por tanto tiempo». Alejandro sonrió, sintiendo cómo una sensación de paz comenzaba a surgir dentro de él. «Sí, Valeria. Vamos a construir nuevas memorias, nuevas historias, sin olvidar lo que nos trajo hasta aquí, pero siempre mirando hacia el futuro». Pasaron el resto del día juntos, conversando sobre lo que vendría después, haciendo planes para reconstruir sus vidas. Había tanto por hacer, tantas heridas por sanar, pero por primera vez en muchos años, ambos sentían que había una luz al final del túnel. El collar en forma de luna, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de misterio y dolor, ahora adquiría un nuevo significado. Mientras Alejandro lo observaba en el cuello de Valeria, se dio cuenta de que aquel objeto, testigo de tanto sufrimiento, ahora simbolizaba algo mucho más poderoso: el lazo indestructible entre padre e hija, que había sobrevivido a las peores pruebas. Valeria también comprendió el nuevo significado del collar. Tocándolo suavemente, sintió que ya no representaba el vacío del pasado, sino la esperanza de un futuro mejor,
un futuro en el que ella y su padre finalmente podrían ser felices. En los días que siguieron, Alejandro y Valeria comenzaron a hacer pequeños cambios en la mansión, como señal de que estaban listos para un nuevo comienzo. Cada nuevo detalle, cada nuevo mueble, representaba un paso hacia la sanación. También empezaron a explorar la ciudad juntos, visitando lugares que antes habían evitado, creando nuevos recuerdos en cada esquina. Julián, ahora encarcelado y enfrentando las consecuencias de sus actos, pensaba en lo que había hecho y en lo que había perdido por su ambición. Sabía que aunque había fallado en su intento de escapar, aún tenía una oportunidad de redimirse, aunque fuera tarde. Mientras esperaba su juicio, reflexionaba sobre sus decisiones y sobre el precio de la lealtad mal dirigida. La justicia finalmente había sido hecha, y aunque el pasado nunca podría ser completamente borrado, Alejandro y Valeria sabían que tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas juntos. El amor, que había sido puesto a prueba de manera tan cruel, prevaleció y la verdad, por más dolorosa que fuera, trajo consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. El collar en forma de luna brillaba suavemente bajo la luz del sol, ahora un símbolo de resiliencia, amor y la victoria de la verdad sobre la oscuridad. Y así, padre e hija, juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, decididos a superar el pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza y paz.